El uso de las tecnologías ayuda a que el aprendizaje sea más horizontal. Trato de incorporarlos en todos mis cursos. Ha sido una evolución. Sí, es importante que sean utilizadas en el contexto universitario. No saben utilizar las tecnologías. Para mí representa primero un reto. No es un sacrificio. Se aprovecha mucho más el periodo escolar. Como estudiantes siento que vienen a enriquecer los procesos. Para mí es algo muy amplio, no son solamente lo que ocurre en Internet, sino que son tanto recursos en línea como equipos, como las interacciones que se pueden dar en relación a ellas. Entonces, no solamente tiene que ver con un aparato o un dispositivo, sino con las aplicaciones que se pueden utilizar en el contexto de esos aparatos o dispositivos, o las mismas interacciones que se generan a partir de la implementación de TICs en el proceso. Para mí es el uso de las herramientas tecnológicas de la información como un medio pedagógico. No utilizar las TIC simplemente como una moda, sino que verla como una herramienta más dentro de la parte de mediación pedagógica, ¿verdad? Bueno, para mí se incorporan todo tipo de recursos, desde un lapicero, ¿verdad? Una pizarra, un borrador, hasta las tecnologías propiamente, ¿verdad? Llámese digitales. La necesidad ha sido variada, ha sido una evolución, porque sí existió cursos de tecnologías en diferentes momentos en el proceso, pero la evolución viene un poco con el boom del uso de la Internet. Entonces ahí es a donde se da un rediseño, un cambio de énfasis en relación a que es más accesible para todos, hay más posibilidades y pasamos de tener un laboratorio que tenía computadoras casi obsoletas a tener una serie de recursos disponibles que no solamente estaban en función de un laboratorio en un espacio físico. Bueno, ha sido una experiencia, digamos, como progresiva, porque ya con los años de trabajar en la universidad conocí la condición de que era tiza y pizarra. Después evolucionamos a la pizarra ya acrílica. Y últimamente pues, he vivido la transición del uso de las TICs. Ocurrió que en algún momento los estudiantes venían sin saber encender una computadora, pero eso evolucionó a que ya conocían de Word, evolucionó a que conviven en Facebook y evolucionó a otros medios como lo que ocurre con los teléfonos celulares. Entonces no solamente ha sido la demanda institucional a cómo atender el proceso de formación, sino la demanda en relación a las interacciones sociales que ellos tienen en línea o a partir de los diferentes recursos tecnológicos. Y ahí ellos mismos, los muchachos, demandan que uno los pueda atender desde esas necesidades, que es el otro gran reto. Y para mí, particularmente, que no recibí o no he llevado una capacitación particular en el campo de la computación, ha sido un poquillo complicado. Últimamente a lo que he logrado llegar es, y explotar me parece bastante eficazmente, es el uso del correo electrónico y las presentaciones en PowerPoint. Conforme han pasado los cursos, los profesores han querido incentivar a los estudiantes que se apoyen en estos medios, ¿verdad? En un principio comenzamos trabajando lo que fue el curso de prevención de adicciones, donde trabajamos con ellos un aula virtual. Pudimos desarrollar el curso de recursos tecnológicos para la orientación, que se lo impartí en 2 ocasiones. Y ahí sí, pues es todo el uso de todas las tecnologías, ¿verdad? No solamente las herramientas de una computadora, sino todo lo que nos provee Internet, entre otras cosas. Y a partir de ahí, pues también en otros cursos que hemos impartido y en otras actividades, pues hemos trabajado también con las TICs, desarrollando algunos videos muy básicos de actividades que hacemos aquí en la división, entre otras cosas. Trato de incorporarlos en todos mis cursos. Todos trabajo con las tecnologías, incorporo diferentes herramientas tecnológicas. El aula virtual la trabajamos mucho en los cursos de licenciatura en pedagogía porque esa carrera es bimodal, entonces hemos trabajado con ese aporte. Y en los otros cursos trabajo con blog, correos, con software libres, el Innoy, Escribos y varios blogs. Vienen a ser un complemento que ayudan al aprendizaje de los estudiantes en diferentes ámbitos. En el caso, digamos, del deporte, las tecnologías se aplican muy bien para hacer estudios y análisis. El semestre pasado tuvimos una profesora que no usaba nada porque a ella no le gustaba, ella estaba contra la tecnología. Y yo,
Bueno, sinceramente yo me aburría mucho en las clases y ahorita la tecnología es algo como que la nueva generación, digamos las generaciones de los jóvenes y los niños vienen surgiendo con ella y es algo como ya de nosotros. No he vivido así como experiencias de foros o de utilización de aulas virtuales desde mi experiencia como estudiante. No, y hasta ahora digamos que las vengo a conocer, las he escuchado, pero no. Bueno, solamente en un curso en mis 5 años que tengo de universidad, solamente el año pasado estando en bachillerato, una profesora nos puso a utilizar lo que era el aula virtual para subir trabajos, tareas semanales. Ahí es como se ha empezado a utilizar, aparte que también para las investigaciones y demás se requiere bibliografía tal vez de otros lugares, ¿verdad? Otras partes del mundo que acá no están en físico, en libro, y entonces uno se apoya en PDFs y demás. En un sentido está lo que a nivel institucional o curricular se necesita, y es que también a nivel país hay laboratorios de cómputo, hay servicios en línea, hay recursos que los mismos docentes necesitan conocer para poder utilizarlos cuando salgan. Pero del otro lado ya los muchachos que están ingresando a la formación acá vienen con una base donde nos demandan formarlos con eso mismo que ya ellos conocen. Entonces, de alguna forma, esas han sido como dos de las grandes necesidades por las cuales nos hemos tenido que ver en la necesidad de evolucionar. Habría una tercera más que involucra otra cosa, y es la posibilidad de atender las necesidades particulares de poblaciones. Gente que ya no puede estar tanto tiempo en la universidad y que entonces necesita que de alguna u otra forma le demos opciones de formación que sean accesibles a las posibilidades de ellos. Entonces hubo una capacitación para todo el personal del CIDE. Incluso hicimos una pasantía a México donde iniciamos ese proceso, ¿verdad? De ahí surge la necesidad de abrir una licenciatura en pedagogía. Nosotros teníamos la licenciatura en didáctica, pero se abrió la nueva licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica de forma bimodal. Entonces desde ahí es como surge ya ese trabajo específico con las tecnologías. Usted puede utilizar un foro, usted puede, digamos, utilizar ciertas cosas, pero no pienso que la educación debe limitarse, digamos, solo a eso. O sea, necesitamos contacto, necesitamos conversar, todavía creo en eso, digamos. En algún momento yo he impartido cursos utilizando, qué sé yo, solamente correo electrónico como una forma de comunicación, y en realidad pues no se da la misma interacción con los estudiantes. En un curso de liderazgo que estuvimos impartiendo, utilizamos Facebook como una herramienta tecnológica, y ahí sí había un contacto casi que diario con los muchachos. A raíz de todos los elementos que se veían en la película, ellos comentaban en la red social las actividades que hacíamos dentro del aula, subían fotos, todo el mundo hacía aportes, y fue muy bonito. En realidad para mí fue uno de los mejores cursos que yo tuve. Sin embargo, no con todos los estudiantes se puede hacer. Para mí fue un reto, porque yo tenía mis dudas de que realmente las tecnologías ayudaran en lo que era el proceso de mediación pedagógica, porque yo decía, ¿cómo voy a trabajar con alguien que no conozco, que no lo estoy viendo, que no estoy interactuando directamente con él? Porque a veces yo veía que compañeros daban el uso de las tecnologías, pero los estudiantes se quejaban mucho porque era demasiada información. Entonces el aula se volvió simplemente un depositario de materiales y de recursos. Tiene que ver también con las características personales de cada uno. O sea, en relación a que tanto los estudiantes como los profesores tengan la posibilidad y la disponibilidad para interactuar a partir de esos recursos. Es una forma diferente de mediar los procesos de enseñanza, formas que le facilitan llegar al estudiante de una manera diferente. Como reto, primero dije, yo voy a vivir la experiencia yo como profesional. Y fue muy impactante porque cuando todo fue virtual, fue un año completamente virtual. Y cuando el profesor vino aquí a Costa Rica a darnos el certificado, yo sentía que el profesor lo conocía desde siempre. Nosotros tenemos la experiencia en una licenciatura donde el aula virtual o los entornos que tenemos en línea nos permiten enriquecer lo que ocurre en el aula. Entonces esa licenciatura es bimodal, ellos vienen cada 15 días a lecciones, pero en los restantes, en el intermedio entre esos cada 15 días, hay una serie de acciones que ellos interactúan en recursos en línea, que entonces les permiten complementar su proceso de aprendizaje. Pero también nos permite mantener contacto constante, y ahí es donde entonces también a veces es un esfuerzo extra que el docente tiene que hacer,
porque los recursos les permiten estar disponibles tanto a los estudiantes como a los docentes las 24 horas. Tuve de cerca una aproximación, digamos, al aula virtual como también una plataforma de usar aquí en la universidad. Conocí un poco el manejo, pero a un nivel que no me sentí realmente empoderado para utilizarlo, quizá con la habilidad que tengo en el campo de la informática, en el campo de la computación. Eso me hizo sentirme como imposibilitado por una parte, también por el tiempo. Me percaté de que requería un tiempo extra para ejercitarse, para familiarizarse con las TICs y sobre todo también para que fueran eficaces ya a la hora de presentarlas y utilizarlas directamente con los estudiantes. Si un profesor quiere incorporar tecnología, tiene que saber de la tecnología, o sea, primero tiene que capacitarse en ese sentido. Es necesario e indispensable que también ya la población lo demanda. En el curso de orientación vocacional, por ejemplo, que existen diversidad de información, muchísima. Si estamos hablando, por ejemplo, de la elección de una carrera. Si como profesora yo no incentivo a que mis estudiantes conozcan ciertas páginas que vienen a dar información, como InfoUDES, por ejemplo, que acá existe, que nos ayuda un poco a buscar carreras de las universidades públicas. Y estoy cerrando no solo una puerta a mis estudiantes, sino a la futura población que esa persona va a tener. Siento que es primero porque nos quedamos como en metodologías un poco más tradicionales. Otro es el temor, digamos, como a lo nuevo, a lo conocido, ¿verdad? Y es que eso siempre está en constante transformación. De pronto, digamos, hay una aplicación que puedo usar y cambia, ¿verdad? Entonces no hay como tampoco el interés por actualizarse, siento yo, ¿verdad? La universidad creo que abre espacios para que se den esos procesos de formación permanente, ¿verdad? Siento que aquí en el CIDE se ha dado como la oportunidad, ¿verdad? Usted de pronto escucha que hay un curso de herramientas tecnológicas, digamos, o uso de las TICs para la educación. La misma universidad se ha preocupado, ¿verdad?, por trabajar eso, pero yo siento que también es un interés del profesional. Considero que la barrera es el no conocer, el solo sentarse en una computadora y ya ponerse a investigar un programa, cómo trabaja, cómo se puede utilizar. Solo sentarse a hacer eso, siento que el profesor como que le huye a eso, y además cuando es tecnología se da como que hay un miedo, como que no sabemos utilizarla, entonces algo puede pasar, y entonces para no complicarnos mejor no utilizarla. Sigo trabajando con lo habitual, con el papel, con el lápiz, y no sé, es común encontrar profesores que opinen así, pero hay otros que buscan la manera de que uno como estudiante vaya involucrándose en ese mundo tecnológico para desarrollar nuevas habilidades. Tenemos gente con edades superiores a los 40, 50 años que están muy involucrados en el tema tecnológico y logran mediarlo dentro de los académicos que uno conoce. Y tenemos académicos más jóvenes que se resisten a hacer uso de tecnologías por diferentes motivos cada uno, ¿verdad? Pero a veces no es solamente el tema de edad, a veces es el tema de disposición, y también falta un poco el tema del apoyo institucional en el reconocimiento del trabajo que quien se decide a virtualizar un curso o quien se decide a desarrollar recursos digitales se le pueda reconocer. Habemos docentes que creemos que sabemos todo y yo creo que no es así. Y más al tener unos estudiantes que saben más en cuanto a tecnologías, porque es increíble, hay programas que yo los estoy iniciando y yo les digo a los estudiantes, iniciamos de esta forma y ellos ya me duplicaron lo que yo les iba a enseñar, ¿verdad? Entonces eso es yo creo que la parte que los docentes tenemos que cambiar, una actitud de querer seguir aprendiendo. A nivel profesional, para mí sería muy complicado, muy vergonzoso llegar ante un grupo de estudiantes y que los estudiantes desarrollen actividades las cuales yo no pueda desarrollar. Tal vez al principio va a costar un poco el capacitarse en el uso de las tecnologías, pero al final les va a traer muchos réditos a ellos en la hora de tener que revisar los trabajos. Ya no van a tener que, por ejemplo, andar con los 30 informes en una mochila, sino que simplemente pueden ingresar a su correo electrónico y ponerse a revisar.
Entonces buscar la manera de que esa participación sea más amena para todas las personas y sobre todo también que van a poder potencializar los procesos de enseñanza de sus estudiantes a la hora de incentivar, como le dije antes, las inteligencias múltiples. Entonces ya ahí el que es creativo va a poder ver por esa parte. El que es más kinestésico, por ejemplo, puede elaborar un musical o puede elaborar algo que al final tenga un objetivo claro. El aula es un laboratorio, sobre todo en nuestra carrera. Cada estudiante, cada grupo es un componente del proceso de aprendizaje. Pienso que el aula virtual debe ser un medio complementario y un medio en que puede favorecer, facilitar y complementar, como digo, ese proceso, pero quizá no descuidar tampoco esa presencialidad y esa intercambio, interacción con los estudiantes. No vamos a dejar de depender de que el docente esté, sino que lo que necesitamos y el futuro es donde un docente aprenda a convivir con la tecnología y a integrarla a su trabajo cotidiano y aprovecharla. Creo que aunque disponemos de muchos recursos, de muchas aplicaciones, de mucho equipo, o por más equipo que tengamos, el gran reto es que el docente aprenda a convivir con él y a utilizarla como algo que no le resulte peligroso o como algo que no le resulte mayor esfuerzo.